Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa número 18 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones. En este nuevo programa traemos, en primer lugar, en nuestras noticias institucionales, lo que han llamado como el nuevo ejercicio de rendición de cuentas, inédito en la historia de España, el informe Cumpliendo. A continuación presentamos una entrevista que hemos realizado a Manuel González, director de la editorial Tecnos, que está muy relacionado con la recomendación de lectura de este programa. Y claro, no lo queremos desvelar hasta el final del programa, aunque algo hemos ido diciendo por nuestras redes sociales, como habrás visto a lo largo de estos días de Navidad. Así que quédate en este programa número 18 porque no solo traemos lo habitual, sino que además traemos alguna sorpresa. Aquí comienza el programa de la Radio del Opositor. Vamos ya con el informe Cumpliendo. Muchos os preguntaréis para qué se mete la Radio del Opositor en algo que, pertenece en principio de manera única y exclusiva al gobierno, pero tenemos que decir que se trata de un ejercicio que sitúa a España en la vanguardia de la rendición de cuentas en el ámbito internacional, y esto es muy importante para muchos de nuestros oyentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque participan activamente en la verificación de la información que plantea este informe todos los ministerios, y de una manera u otra los opositores estamos vinculados a alguno de ellos, y además, como tiene por objeto proveer la información necesaria para conocer el progreso del gobierno, el cumplimiento de los compromisos adquiridos, esto significa que dará lugar al cumplimiento de planes, de estrategias que nos afectan a todos y que en muchos casos puede ser una actualización normativa o puede ser el establecimiento de un nuevo plan, de un nuevo programa, y por tanto nosotros lo tendremos que estudiar. De ahí la relevancia que tiene para nosotros este informe. ¿Y podemos encontrar algún antecedente legislativo? Por supuesto que sí, ya lo sabéis, si no, no sería algo que mencionaríamos en la Radio del Opositor. Se trata del Real Decreto 136/2020 de 27 de enero, por el que se reestructura la presidencia del Gobierno. Y en su artículo 8.1 establece que corresponderá al Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental las funciones de análisis y control de la programación y la implementación de la actividad gubernamental, coordinando esta tarea con el conjunto de los departamentos ministeriales. Asimismo, se ocupará de la preparación de la información y los mecanismos precisos para la rendición de cuentas respecto de la acción del Gobierno. El informe divide los compromisos en aquellos que se adquirieron a lo largo del discurso de investidura, 239, de los cuales se ha cumplido un 24%, los compromisos que provienen del acuerdo de coalición, 428, de los cuales se ha dado cumplimiento al 20%, y aquellos formulados en manifestaciones o declaraciones públicas de los miembros del Gobierno, 362, de los cuales se han cumplido un 25%. Y esto último es una de las cosas que para la Radio del Opositor es de las más importantes,
por aquello de las fake news. Y es que hoy en día es muy fácil lanzar mensajes a través de las redes sociales o de los medios que luego queden en el olvido, porque con la rapidez con la que se suceden los acontecimientos, aquello que se dijo puede caer en saco roto sin que a nadie parezca importarle mucho, y por tanto que se recojan las manifestaciones de los miembros del gobierno como en el momento en que se está diciendo se va a realizar tal programa o tal plan y que efectivamente se realice, nos parece de una importancia fundamental en la actualidad. Nosotros nos vamos a centrar en los compromisos que se establecieron en el discurso de investidura, que fueron, como hemos dicho antes, 239 y que se establecieron sobre 6 ejes. El primero de ellos, el crecimiento económico; en segundo lugar, la digitalización de la economía; en tercer lugar, una transición ecológica justa; en cuarto lugar, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; en quinto lugar, la justicia social; y por último, el diálogo de una España unida en su diversidad y comprometida con Europa. Se ha dado cumplimiento al 23% y se encuentran en proceso de materialización el 65%. Y vamos a ver entonces cuáles han sido los planes o las estrategias más importantes con respecto a cada uno de ellos, comenzando por España Verde, lo que al principio se denominó una transición ecológica justa. Se ha aprobado el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que se encuentra en última fase de tramitación parlamentaria. Se ha aprobado la estrategia de economía circular. Se ha puesto en marcha el plan de reducción de emisiones. Se ha elaborado un plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030. Se ha presentado el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático. Se ha creado el Instituto de Transición Justa, que actualmente ya se encuentra en funcionamiento. También se ha aprobado la estrategia de descarbonización a largo plazo, que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050, así como la hoja de ruta del hidrógeno, el estatuto del consumidor electrointensivo, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030. Se ha aprobado el plan MOVES 2 para incrementar la movilidad eficiente y sostenible. Se trabaja en el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados y se está trabajando en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. Por otro lado, también se está trabajando en la futura Ley de Movilidad, que incluirá la creación de un Sistema Nacional de Movilidad. Vamos ya con España Digital. De los 90 compromisos adquiridos, se han cumplido el 26%. Entre ellos, se ha aprobado la Estrategia España Digital 2025, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan de Conectividad y para las Infraestructuras Digitales, junto con la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G, el Marco Estratégico Pymes 2030. Se ha aprobado también la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. El programa Educa en Digital. Se han transferido 400 millones a las comunidades autónomas para fortalecer la digitalización de las universidades. Se está trabajando en la aprobación de un plan de ciberseguridad, así como en el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual y también en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Se está trabajando, por último, en la elaboración de un plan de transformación digital de la PYME. Con respecto a los compromisos adquiridos por una España sin brecha de género, tenemos que decir que de los 104 se ha cumplido un 30%. Se está tramitando actualmente el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual. Se han aprobado 2 reglamentos para avanzar en la implementación de los planes de igualdad, crear un registro de planes de igualdad y adoptar medidas que garanticen la igualdad retributiva. Se ha aprobado el tercer Plan de Igualdad de la Administración General del Estado. Se han promovido medidas de igualdad de trato y contra todo tipo de discriminación en el ámbito internacional, como la preparación de una propuesta de resolución para Naciones Unidas sobre protección de las mujeres y niñas en la respuesta al COVID. Se ha aprobado también la creación del Observatorio de Igualdad en el Deporte. Se ha impulsado la figura de la Coordinadora para Violencia contra la Mujer en las embajadas. Se ha aprobado, por otro lado, una subvención a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca y se está avanzando en la incorporación del Convenio de Estambul. Centrándonos ya en el eje de
España cohesionada e inclusiva se divide en una parte social y en una parte territorial. En la primera se adquirieron 520 compromisos, de los cuales se ha cumplido un 21%. En la segunda, la territorial, se adquirieron 277, de los cuales se ha cumplido el 23%. Entre los compromisos cumplidos y en proceso más relevantes podemos destacar que se han aprobado los presupuestos generales del Estado para 2021, también el ingreso mínimo vital, se ha subido el salario mínimo interprofesional, el salario de los funcionarios públicos y las pensiones, se ha derogado el despido por ausencias justificadas, se ha regulado el teletrabajo, como recordarás ya hablamos de ello, o se ha aprobado la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación. Por otro lado, se ha aprobado también el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, tenemos que estar atentos. Se ha aprobado ya la ley del impuesto sobre transacciones financieras y la ley del impuesto sobre determinados servicios digitales. Se ha regulado la publicidad de los juegos de azar. Se ha reorientado el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y de hecho se está trabajando en la primera Ley Estatal de Vivienda. Se está trabajando también en el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión en el Sistema Nacional de Salud, o se está llevando a cabo la eliminación progresiva de los copagos y se continúa avanzando en los trabajos necesarios para aprobar el Plan de Salud Bucodental. Además, se ha aprobado una convocatoria para el desarrollo de 3 infraestructuras de salud que gestionará el Instituto de Salud Carlos III. Medicina predictiva, ciencia de datos y medicina genómica. Como vemos, en este apartado se están haciendo muchísimas acciones. Podemos también mencionar que se está trabajando en el anteproyecto de ley LGTBI y en el anteproyecto de ley trans, que no tenemos en España. Tenemos algunas en algunas comunidades autónomas, pero no tenemos una legislación a nivel estatal. Y por destacar algunas, dada la pandemia, podemos decir que se ha aprobado el primer Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Muchos de vosotros llevaréis más de 5 minutos con las manos en la cabeza de todo lo que tenéis que cambiar vuestros apuntes, o peor, de lo que se viene por delante. Para que el gobierno cumpla, tú tienes que cambiar tus apuntes. Pero bueno, es lo que hay y nosotros queremos que estéis al día de todo ello para que nadie tenga los apuntes desactualizados y sea muy violento cuando en ese momento te pregunten ¿y el nuevo plan de...? y tú no tengas ni idea. Así que, por si acaso no te has quedado con toda la información, no estabas apuntando, estás dando un paseo, estás en el coche, dejamos el informe colgado en nuestro blog para que puedas acceder a él y ya puedas ir buscando cada uno de los planes o programas que te interesen más a ti en particular. Como os decíamos al inicio del programa, en nuestra sección habitual de recomendación de lectura tenemos una magnífica sorpresa. Y es que contamos con Manuel González Moreno, el mismísimo director de la editorial Tecnos, del Grupo Anaya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Pues nada, un placer, aquí estamos. El placer es nuestro porque la editorial Tecnos es una editorial universitaria con casi 75 años de trayectoria. Una editorial de referencia en materias como Derecho, Sociología, que además ocupa los primeros puestos en los rankings, con más de 1.200 títulos y con los mejores autores y los más relevantes en cada una de las materias que se publican, ¿sí o no? Sí, claro, si tú lo has dicho, yo no te voy a contradecir. Está muy bien dicho. Sí, sí. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, con todos los opositores, porque desde luego que para nosotros sois un referente. Pero ¿qué relación tenéis vosotros como editorial con los opositores? Bueno, ha sido una relación que no ha sido fácil porque somos eminentemente una editorial universitaria, como acabas de mencionar. Nosotros, desde el año 47 que se creó esta editorial, su catálogo ha ido evolucionando, publicando en estas materias en las que tú te referías, fundamentalmente Derecho, Sociología, Política, Filosofía. Ocupamos esos puestos tan destacados en los rankings oficiales que se elaboran todos los años por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y somos lo que tradicionalmente se identifica como una editorial de referencia muy seria.
Sin embargo, el campo de los opositores no se circunscribe exclusivamente a aquellos que tienen que hacer oposiciones a titulados superiores, ¿no?, de la administración, de cualquiera de las administraciones públicas que hay en el país, e incluso a nivel internacional también Naciones Unidas o la Unión Europea convocan oposiciones donde algunos de nuestros libros sí son utilizados como bibliografía de consulta. Pero en los últimos años se ha ido popularizando más la posibilidad, a medida que se han ido convocando muchas más plazas para otro tipo de puestos de la administración, de las distintas administraciones, y en consecuencia hemos ido adaptando nuestra oferta editorial a ese tipo de público, no solamente en cuanto a contenidos más ligeros, más fáciles para personas que no tienen una formación jurídica o una formación universitaria de nivel de titulado, sino también para cuerpos de la administración o aspirantes a funcionarios públicos que están en el nivel de bachillerato o graduado escolar. Y eso es lo que en los últimos años nos hemos empeñado en mostrar, temarios y libros de consulta que están siendo muy bien recibidos por parte del público opositor. Ahí estamos. Entonces, es por un lado esos manuales tradicionales que se pueden encontrar para las carreras universitarias, ¿no?, que muchos opositores tiran de ellos. Sí, claro, es que en el campo del manual universitario ha habido dos etapas. A partir de la creación de los estudios de licenciatura, que han durado prácticamente hasta 2010, pues eran asignaturas, lo que se llamaban asignaturas troncales, como el derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, que tenían 5 años con una densidad de contenidos que se adaptaban pues a estudios de 9 meses por asignatura, un curso completo. Eso obligaba a unos manuales que como mínimo estaban en torno a 28 o 30 semanas de estudio, y eso equivalía pues aproximadamente a unas 1000 páginas. Podríamos establecer que la media habitual estaba entre 700 y 1000 páginas. Con la entrada de los estudios de Bolonia, los contenidos hubo que dividirlos en cuatrimestres y las propias asignaturas troncales ya se dividían en periodos de 4 meses, con lo cual ya 1000 páginas son muy difíciles poder aprenderlas a lo largo de solo 14 semanas, sí, que se tienen un cuatrimestre, y por tanto eso ha hecho que tengamos ahora mismo en el catálogo la existencia de 2 tipos de manuales: los que siguen correspondiendo a la etapa anterior a Bolonia, que son libros densos, pero que siguen utilizándose para oposiciones, por ejemplo, de nivel superior de las administraciones públicas, y los que están dentro del rango de los estudios de grado, que están pensados para los propios universitarios y también para opositores, que lo que necesitan es un conocimiento mucho más ligero del contenido, lo que a veces nosotros denominamos para estudios no jurídicos, porque hay muchas carreras, también ha aumentado la oferta de titulaciones universitarias, y eso está influyendo también en que muchas convocatorias de empleo público puedan utilizar como libros de referencia manuales para asignaturas que antes necesitaban 1000 páginas, y ahora con 300, 400 viene a ser la media, incluso por debajo de 300, es suficiente, por ejemplo, para estudiar algunas ramas del derecho administrativo o del derecho penal, por ejemplo. Ajá. Sí, sí. Y acabas de mencionar, o me ha parecido a mí, titulaciones no jurídicas, ese conjunto Sí. de manuales que a mí particularmente y a nosotros en la radio del opositor nos gustan. No queremos nunca desvelar, o tratamos de no desvelar mucho de dónde venimos y a dónde vamos nosotros, pero lo cierto es que nos vienen genial. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, las titulaciones no jurídicas, está claro que cuando se advierte en el título de una obra, o en el subtítulo más bien, que es un libro o un manual pensado para titulaciones no jurídicas, se entiende que es a partir de una asignatura que tiene alguna relación con el derecho o toda la relación posible con el derecho. Pero, como comentaba antes, aparte de que ha aumentado la oferta de titulaciones universitarias, también lo que existe es que hay determinadas carreras y determinados opositores que tienen que estudiar algo de derecho, pero sin entrar dentro de la terminología y de la densidad que un titulado de derecho, que un abogado, por ejemplo, necesita. De esta manera, por ejemplo, tener un derecho deportivo para titulaciones no jurídicas, que el derecho deportivo es una rama del derecho administrativo, pues tiene que ver con aquellos estudiantes o aquellos opositores que también están preparando lo que antes eran los estudios de INEF. Pues gente que va a hacer carreras relacionadas con la educación física y con el deporte. Por tanto, tienen que tener unas nociones básicas. En el caso de empresariales también sucede
que hay estudiantes que no necesitan tener claro cómo funciona todo el derecho financiero y tributario en cuanto a impuestos o a la ley general tributaria, pero sí que necesitan tener unos conocimientos elementales, porque si van a estar al frente de una empresa o van a optar pues a un puesto en el que tienen que conocer los requisitos fundamentales de la contabilidad y de las obligaciones tributarias, pues sí que tienen que conocer algo del funcionamiento de la administración fiscal española y también, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con las diferentes organizaciones que se ocupan de impuestos y de tasas públicas. En consecuencia con ello, pues estos libros están hechos por juristas, pero con un lenguaje adaptado a la formación que el público que los va a necesitar pues tiene, que no es la de un titulado universitario de Derecho. Sí, no, desde luego, Son más breves. nosotros Sí. agradecemos muchísimo la labor de esos juristas que se ponen en la piel de los que no lo somos para poder acercarnos a este tipo de manuales, porque desde luego los recomendamos muchísimo, porque tienen como una base súper necesaria que te permite luego ya poder seguir profundizando en esa materia o no, cada uno lo que necesite, pero desde luego consideramos que son estupendos estos manuales para titulaciones no jurídicas. Sí, claro, es que el opositor, igual que el estudiante universitario, tiene diferentes grados de dificultad a la hora de afrontar la preparación de sus oposiciones o de su carrera. Lógicamente, en el primer nivel, los estudios de grado tienen que ir progresivamente avanzando en el conocimiento de la materia. Y luego, cuando ya llegan a los niveles pues del posgrado, como puede ser el máster o el doctorado, lógicamente ahí necesitan una bibliografía, unos libros con una densidad de contenidos muy superior a lo que en un primero o en un segundo año de carrera se estudia. Al opositor le pasa lo mismo. Hay oposiciones que van en diferentes grados de dificultad y a ellas acceden personas con una formación universitaria y otros que pues han quedado en el graduado escolar o en el título de bachillerato. En consecuencia con eso, cuando un editor plantea qué tipo de libro hay que lanzar al público para que tenga éxito, hay que pensar en las características de ese público. Uh-huh. En consecuencia con eso, hay que facilitarle los contenidos de forma y manera que no sean libros en los que el autor demuestre todo lo que sabe de una materia, sino que vaya pensado para que el que tenga que usar el libro, el lector, el estudiante, el opositor, tenga unos libros que le sirvan para el propósito, que es formarse y, en este caso, aprobar las oposiciones, uh-huh, que es de lo que se trata, claro. Sí, que es la prioridad. Y todo esto lo podemos encontrar en la Biblioteca Universitaria de la Editorial Tecnos, ¿no? Sí, los manuales, nuestra biblioteca tiene más de 100 títulos vivos, es una colección que tiene un repertorio de autores y de propuestas, tanto desde el punto de vista de las diferentes materias como de las submaterias en las que está organizada. Y desde luego, entrando en la página web nuestra de Tecnos, se ve claramente que la distribución por materias corresponde a libros por el número de páginas con un contenido muy denso. Estamos hablando, por ejemplo, del derecho administrativo, que es una de las materias que es característica de casi todas las oposiciones. Un mejor o un más profundo o menos profundo conocimiento del derecho administrativo, pero algo hay que saber de derecho administrativo para optar a un puesto de la administración o de cualquier administración pública. Pues hay libros de más de 1000 páginas y hay libros que están en 200, 250 páginas, adaptados lógicamente a estudios de 14 semanas que pueden servir como nociones fundamentales para un opositor que no esté aspirando lógicamente a un puesto de técnico de la administración del Estado o a un fiscal o a un juez o algo así. Claro. Son contenidos diferentes, lógicamente, en función del puesto al que se aspira, naturalmente. Uh-huh. Y en nuestro catálogo los hay para todas las necesidades y todos los gustos. Sí. Pues invitamos a todos los oyentes a que se pasen por ahí para ver cada uno, evidentemente, pues efectivamente, la necesidad que tenga. Pero queríamos también hablar de temarios, porque tenéis temarios. Sí, los temarios no ha sido una de las especialidades tradicionales de la editorial. Ha sido algo que ha venido impuesto precisamente por la propia dinámica del crecimiento de la administración en los últimos años, y el hecho de que fuéramos una editorial de referencia ha hecho que algunos autores se fijaran en nosotros. Y hace unos años, ya yo diría que más de 15 años, que empezamos a publicar muy tímidamente algunos temarios. Por ejemplo, que en relación a la Policía Nacional, a la escala básica de la Policía Nacional, que últimamente está convocando una media de 3.000 en los últimos años, de 3.000 plazas para entrar en la Escuela de Ávila, que es donde está la Escuela de Policía Nacional. Nosotros hace unos 10 años ya teníamos unos cuantos libros de profesores de esta escuela, que eran manuales para alumnos que ya habían aprobado la entrada en la escuela para formarse como policías. Pero
nos parecía que era necesario que antes de entrar en esa escuela la gente pudiera tener los materiales bibliográficos necesarios para poder. Entonces, a través de algunos autores que habían sido profesores de la escuela, dimos lugar a un temario que ha sido en los últimos años un verdadero éxito. Es el que corresponde a la marca Tecnos Jurispol, y ahí pues hemos conseguido en los últimos 10 años ser número uno en los temarios que van dedicados a la escala básica de la Policía Nacional. Este año es una nueva edición con 4 volúmenes y es un resultado el que hemos tenido con este temario extraordinario. También nos hemos abierto, por ejemplo, a un cuerpo que ha estado demandando la creación de muchas plazas y que han salido este año 2020 y para 2021 con la Ley de Presupuestos Generales también va a haber una convocatoria abundante de plazas para ayudantes de instituciones penitenciarias. Y eso también hemos elaborado un temario con preguntas tipo test y estamos teniendo un resultado pues muy esperanzador, porque los temarios son muy importantes junto con la bibliografía de referencia, pero la ventaja que tiene el temario es que está adaptado lógicamente a las necesidades del opositor, en la medida en que lección a lección, capítulo a capítulo, tema a tema, va a tener que ir profundizando en aquello que puede salir en el examen. Luego, los exámenes, como vosotros sabéis, algunos son por contenidos desarrollados y otros son con preguntas tipo test. Y esa oferta también la tenemos, y ahí hay una variedad, tanto en temarios como en preguntas tipo test con solucionario, que es lo que permite al opositor tener todo el contenido del temario y luego las preguntas que pueden salir en el examen. A través del test, que es lo más frecuente, por lo menos para eliminar en la primera fase aquellos que nos han preparado demasiado bien el contenido del examen. Sí, sí. Entonces, pues vemos que tenéis una oferta muy completa, tanto esos que tú, que eres más profesional, denominas como bibliografía, que es lo que nosotros llamamos manuales aburridotes, y luego los temarios, que son directamente, que facilitan muchísimo cuando estás opositando y tienes un temario hecho. Es maravilloso porque ahorras muchísimo tiempo. Nosotros hemos recibido preguntas que tratamos de resolver ya en los primeros programas de ¿me compro el temario o me lo hago yo? Bueno, todo depende de los años que te quieras tirar. Entonces, si tienes el temario hecho, la verdad es que ahorras muchísimo tiempo. Sí, la ventaja de un temario y de una bibliografía, de unos libros que te sirvan para preparar lo que es un examen, el grado de dificultad de cada examen depende, lógicamente, de las necesidades que el propio opositor se quiere imponer, pero también estar dirigido y estar guiado lección a lección, tema a tema, por alguien que ya conoce el cuerpo, que sabe perfectamente qué tipo de exámenes y qué tipo de preguntas suelen salir en los exámenes, ayuda muchísimo. En eso es muy importante que la gente que prepara un libro tenga la experiencia necesaria y el conocimiento como para no aventurarse a escribir cualquier cosa, sino que tiene que tener una trayectoria, un currículum que le faculta como experto para dar opiniones y para elaborar algo que en definitiva depende de la vida de una persona. Si apruebas o no apruebas, está claro que te va a cambiar la vida. Sí. Y tu vida será de una forma o de otra. Si apruebas o no apruebas, por tanto, el material que utilices para preparar una posición y tener un empleo público para el resto de tu existencia es muy importante. No es una elección frívola, hay que hacerlo bien, con fundamento. Pues nos alegramos de que tengáis esa visión, porque efectivamente para nosotros es súper importante. Y quería preguntarte una cosita, si me dejas. Sí, claro. Quería preguntarte, ¿cómo está Martina? Bueno, Martina goza de muy buena salud. Pero claro, a la edad que tiene, es normal, porque Martina solo tiene, ahora mismo hay un personaje Martina y hay una persona Martina. Sí. Bueno, habrá más de una Martina, me parece a mí. Pero el caso de Martina es algo que surge de una forma pues totalmente pues casual, como pasan las cosas. Vicente Valera, que es el creador de la serie Martina, muchos de vuestros oyentes seguro que saben quién es Vicente Valera, empezó en nuestra editorial hace 4 años con un libro sobre la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, que para cualquier opositor es muy importante, un libro de 1040 preguntas tipo test, y ese libro pues tuvo mucho éxito, se vendió muy bien. En aquel momento la ley era necesaria, estamos hablando de 2016, había que conocer la ley, había que conocer qué preguntas podían salir sobre el conocimiento de una ley nueva tan importante como esta, pero a medida que iba creciendo, porque él se mueve muy bien en las redes y tiene muchos seguidores en diferentes redes sociales, a medida que iba creciendo la demanda de libros, pues que la gente reconocía que eran muy útiles y que funcionaban muy bien, pues él fue pensando
en darle un aire mucho más abierto. Y en una feria del libro de hace 3 años, pues estábamos hablando sobre la necesidad de hacer un libro de preguntas y de esquemas sobre la Constitución española, que es un texto que cualquier opositor, por narices, tiene que abordar, tiene que conocer, porque hay una parte en todos los exámenes de administraciones públicas que van sobre la Constitución española. Y entonces, pues él empezó a elaborar ese libro, pero a través de charlas con una compañera, una ilustradora también de Badajoz, porque ambos son de Badajoz, pues surgió la idea de hacer un libro sobre esquemas de la Constitución que tuviera como protagonista a una niña que se llamaba Martina, y esa niña era un retrato más o menos caricaturizado, en un tono mucho más amigable y mucho más simpático que una caricatura tradicional, sino, digamos, como un dibujo infantil de una niña que es la sobrina de Vicente, se llama Martina, y que es una niña muy graciosa y muy simpática, muy adorable, pero que evidentemente la quiso convertir en protagonista de una forma distinta de estudiar textos legales. Y la idea, a mí, en una editorial tan seria, con esta tradición de años que tiene Tecnos, me parecía arriesgado. O sea, la verdad es que tengo que reconocer que en algún momento me parecía que estábamos pisando un terreno en el que no teníamos ni tradición, ni público, ni imagen de marca. Sí. Pero Vicente, que es una persona extraordinariamente motivada, con un impulso que es una especie de terremoto, sabes que estás a su lado, pues creía tan firmemente en esto que me decía, estamos acercándonos al 18, el 40 aniversario de la Constitución española, y tenemos que hacer algo relacionado. Tú eres el que me has dicho que hay que hacer un libro sobre la Constitución, y ahora pues yo quiero que este libro lo protagonice pues un personaje, que no es una persona, insisto, es un personaje que se llama Martina, que tiene que conducir a quien está leyendo el libro, quien quiere entender la Constitución, de una forma más simpática y más agradable que leerse la totalidad del texto constitucional. Con lo cual, ese libro tuvo un exitazo, es que fue impresionante lo que vendió en ese año 2018, y a partir de ahí él ha ido combinando libros con un contenido pues de texto normativo, de preguntas tipo test, junto con la aparición de Martina, que hasta ahora hay dos tipos. Él tiene ya prácticamente, en enero tendrá 28 libros, en 4 años ha hecho 28 libros. Wow. Y Martina está en la mitad de ellos como, digamos, como versión sobre las preguntas tipo test, sobre los esquemas de una ley y también sobre la forma en que se puede estudiar algo, tanto la Constitución como un texto normativo de nivel, por ejemplo, la propia legislación penitenciaria a la que antes me refería. Él ha hecho 2 libros y esa versión Martina sirve para estudiar el texto normativo, la ley penitenciaria y el reglamento, y luego también las preguntas tipo test relacionadas con estos 2 textos legales. Y Martina anda por ahí diciéndole al opositor, a la opositora, por dónde tiene que ir. Por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que estudiar. Ella le señala aquello que es más importante con respecto a lo que es menos importante, las preguntas que suelen salir en los exámenes, con lo cual pues son libros que con un formato muy desenfadado, muy divertido, pero sin renunciar al rigor que tiene que tener, porque afortunadamente el hecho de que sean divertidos y amigables a todo color no les convierte en libros pues vacíos de contenido y sin valor académico para estudiar. Al contrario, son libros que están muy bien elaborados y muy bien pensados para cumplir la finalidad, y es ayudar al opositor a estudiar con más facilidad. Lo consiguen. Desde luego, a nosotros nos encanta la versión Martina de todo. Nos parece súper divertida, y es verdad que hay opositores que dicen, no, yo me estudio la ley tal cual, me la saco del BOE, pues nos parece fenomenal. Siempre decimos que depende mucho, no solo de la personalidad de cada uno, sino generalmente del tiempo que estés opositando. Llega un momento en que un poco de alegría o color, como lo has llamado tú, viene fenomenal. Sí, no solamente por hacerlo más amigable, más aceptado a un público que la verdad es que cuando Vicente analiza a sus seguidores sí que tiene muy claro el perfil, porque a través de las redes sociales la gente se comunica con él, y hace propuestas y sugerencias y también le da opiniones, ¿no? Y entonces lo que Vicente está haciendo con estos libros es adaptarse a lo que el público quiere, claro, que es algo que a los editores nos viene muy bien siempre y cuando sepamos que estamos dirigiéndonos a gente real, a gente que existe, que tiene su propia problemática, que tiene dificultades para estudiar o poco tiempo, o que se asusta ante la terminología jurídica enrevesada que a veces tienen los textos legales.
Entonces, que él haya sabido hacer amigable para gente que no estaba habituada a la terminología legal, pues textos como la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo, el Código Penal, todos esos libros, en esos 28 títulos que ya lleva a sus espaldas, han sido adaptados a un público que antes tenía muchas dificultades para poder optar a la terminología y a la comprensión de aquello. Sí. Y gracias a este esfuerzo y a este trabajo que él ha realizado junto con la ilustradora, con Cintia Moure, esto ha sido posible en muchos de estos libros que han tenido un éxito extraordinario porque ha encajado con las necesidades del público, que yo creo que es la obligación de cualquier editor, no demostrar lo que saben sus autores y abrumar con una serie de datos y de conocimientos, sino facilitar a aquellas personas que depositan tu confianza en ti, te compran un producto el mejor posible para el propósito que tienen. En el caso de los opositores y opositoras, es aprobar las oposiciones. A mí a veces me han dicho, está pensado mucho para un público entre 20 y 30 años, mayoritariamente femenino. Pues la verdad es que esto no es falso, es cierto, y sin embargo también tenemos muchísimas compras y muchísimas consultas y valoraciones por parte de chicos, de gente. Es verdad que por encima de 30, 35 años ya es difícil encontrar compradores de Martina, Sí. que los hay, pero ya no es la mayor parte de los que están en este momento dentro de las redes sociales diciendo que les gusta o que son seguidores de Vicente y de Martina, naturalmente. Sí, sí, pero bueno, en general, efectivamente, Martina yo creo que acompaña tanto a chicas como a chicos, porque no es solo el colorido, no es solo, es que es tan importante que cuando tienes muchísimos textos legales que estudiar, porque pensemos en alguien que está opositando al grupo A1 y que tenga muchísimos textos y a lo mejor uno de ellos es de Martina, es que cambia la tarde y cambia el día entero. Sí, porque además, aparte de que eso de que no hay que olvidar nunca al niño que llevamos dentro, Claro. es algo fundamental en la vida, ¿eh? La Sí. gente que se da demasiada importancia y que dice muy seria, en general, lo único que pasa es que tienen un tremendo miedo a hacer el ridículo porque lo están haciendo continuamente. Sí. En realidad, se revisten de una pátina de seriedad que lo que esconde es precisamente que no tienen seguridad en sí mismos. Pero yo no creo que pase nada porque alguien con gafas y con un puntero te vaya diciendo, fíjate en que el enunciado de esta pregunta es muy importante, repásalo antes de contestar, porque aquí suele haber muchos fallos de gente que no recapacita bien sobre lo que te están preguntando. Si te lo recuerda Martina, es mejor que si te ponen directamente un subrayado en negra o un rojo fulgurante para que llamarte la atención, porque al cabo de 20 o 30 preguntas o de 50 preguntas, lo que la tipografía, que es lo que nosotros llamamos los tipos de letras, se repite continuamente, todas te parecen iguales. Desde Entonces, luego. es mejor que alguien te llame la atención y que te diga qué es lo más importante de una pregunta o del artículo de una ley. Pues sí, y mucho Y más. si es una niña simpática, pues más gracioso. Porque Efectivamente. como tener a alguien, una especie de mascota muy Sí. amigable, que no molesta, a la que no hay que sacar a pasear y a la que no hay que llevar al veterinario, pero que sí que ayuda, porque Martina es simpática. Martina, el personaje, quiero decir, es un personaje muy simpático. Sí. Tiene gracia. Sí. Tiene gracia. Eso es mérito de la ilustradora, que a partir de la persona real ha creado un personaje que tiene algún parecido, pero evidentemente la Martina real irá creciendo y se convertirá con el paso de los años en una mujer hecha y derecha, y Martina, nuestra Martina, se va a quedar muchos años así, y yo espero que siga siendo la guía, la Cicerone de mucha gente que necesita estudiar y desengrasar un poco de tanto contenido serio y trascendente. Pues nos alegramos mucho de que Martina vaya a seguir con nosotros. Bueno, nosotros en concreto esperamos que ya sea la siguiente generación de opositores, no estar durante muchos años con Martina, que también, ojo, que todo tiene que tener un límite y un tiempo. Pero no, bueno. Las oposiciones no son una carrera contra el crono, no es una carrera de velocidad. La experiencia de la gente que ha hecho oposiciones siempre dice que el proponerse aprobar las oposiciones a la primera se puede conseguir, pero no es el mejor método, sino que hay que establecer una metodología pues pausada, de dedicarle todos los días las horas que sean necesarias, de descansar, de salir con los amigos cuando se pueda salir con los amigos, que ahora no estamos en ese plan, pero sí. Eso llegará también. Y lo que hay que hacer es tomárselo con la necesidad de calma y también con el rigor que hace falta. Pero no hay que imponerse una meta de una forma obligada, porque luego en un examen influyen tantas cosas que lo mejor que uno puede hacer es atrincherarse, prepararse para tener que
apechugar con estudiar, con tomárselo en serio, y eso yo creo que siempre tiene que tener el reconocimiento y la suerte de poder aprobar. No siempre, no siempre, pero por lo menos contigo mismo quedas mucho más tranquilo si has hecho todo lo que tenías que hacer y no has dedicado solamente los 20 últimos días a meterte 14 o 15 horas de estudio. Eso es poco racional y poco inteligente. Sí, sí, y en las oposiciones está visto que no es como en la carrera, que todavía puedes colarla, pero en la oposición me temo que la competencia es muy alta y eso no cuela. Sí, una de las cosas que tiene que tener en cuenta cualquier opositor o opositora es que no compite, como pasa en el colegio, en el instituto, en la universidad, no compite con el temario para aprobar, para sacar un 5 y ya está, a otra cosa. No, compites con personas que se están trabajando el temario, que se están preparando los contenidos con tanto o más rigor que tú y que son tan inteligentes o más que tú. Claro. Por tanto, no des por sentado que con saberse las cosas es suficiente para aprobar, porque aquí se trata de ganar la oposición, no de aprobar un examen. Son cosas completamente distintas. Esa es una de las primeras cosas que tiene que tener claro cualquiera que acomete preparar una oposición. Y si se prepara con los manuales o con el temario o con Martina de Tecnos, pues mejor, ¿no? Yo sí, lo recomiendo encarecidamente. pero en serio, ya en otro nivel creo que lo más importante es que la gente se asesore, que se tome en serio los contenidos, Sí, que no son precisamente para pasar el rato, porque de eso va a depender en buena medida lo que sea su vida a partir de que consigan ese puesto, que claro. es para muchos toda una aspiración, y yo lo entiendo, porque es verdad que a partir de ahí no es que sea todo un camino de rosas, que va el trabajar en la administración, el cumplir con las obligaciones laborales y el llevar a cabo pues un trabajo que es necesario para la sociedad. Evidentemente también implica sacrificio y voluntad de servicio a los demás y todo eso que es muy necesario, sobre todo porque cuando tienes que hacer una gestión en la administración pública, en cualquier administración pública, y te encuentras con un funcionario que aparte de preparado es una persona con un trasfondo humano, con una capacidad para empatizar con aquel que está allí delante de él en la ventanilla o en el despacho que le está pidiendo asesoramiento o le está tramitando una información que es necesaria, pues es muy agradable saber que estás ante seres humanos que saben que el ciudadano le paga el salario y que están a su servicio. Pues y sí. eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí, desde luego. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos estás aportando, pero no te creas que te voy a despedir sin hacerte la pregunta de rigor. Venga, vamos allá. Esta pregunta, bueno, te la vamos a hacer así directamente. Queremos saber, no tiene mucho que ver con las oposiciones, pero es algo que queremos saber nosotros. Venga, vamos allá. ¿Cómo se vivió en la editorial Tecnos? Es decir, queremos saber si se vivió de manera apocalíptica el momento en el que se empezaba a hablar de los libros digitales. Bueno, no se vive de manera apocalíptica, ¿eh? No, es que es distinto. El problema es que los libros digitales aparentemente han surgido hace unos pocos años. No. Yo recuerdo haber estado en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt a comienzos de los años 90, donde ya se editaba en digital. El problema es que a mediados de los 90, antes de que acabara el siglo XX, el mercado no estaba preparado, no había dispositivos, no había capacidad de compra de este tipo de productos. Con lo cual todo lo que se invirtió en digitalizar contenidos, en preparar pues todo lo que iba a ser, lo que se pensaba que iba a ser una revolución digital, fracasó. Fue en aquella famosa serie de los desastres de las .com de los finales de los años 90. Sí. ¿Por qué? Porque el mercado aún no había evolucionado lo suficiente como para que el libro digital pudiera desbancar al libro papel. Sin embargo, a medida que los dispositivos, incluso hasta los propios teléfonos móviles, pero las tablets, los ordenadores portátiles, han ido avanzando, abaratándose en el precio y en las funcionalidades, han aumentado la capacidad, no ya por hablar de los dispositivos de lectura, los readers, que se llaman utilizando la palabra inglesa, pues todo eso se ha ido popularizando y convirtiendo en soportes que están en el día a día y al alcance de casi todo el mundo. En consecuencia, con eso, ahora sí que se ha podido llevar a cabo una mayor digitalización de contenidos en páginas de libros, y por eso ahora conviven tanto el libro papel como el libro digital, y el digital ahora sí que ha venido para quedarse.
Aunque yo creo que no va a desplazar al papel. Sencillamente se coexistirán los dos. Igual que está pasando con el audiolibro, que siempre, tú que por tu edad seguro no sabes ni lo que era un cassette, pero había cassette con grabaciones y discos de vinilo con grabaciones de libros. Ajá. Pero todo eso, claro, eran complicados porque un tocadiscos era un aparato que ni siquiera había algunos tocadiscos portátiles, pero eran unos aparatos complicadísimos de llevar a ningún sitio que no fuera al salón de tu casa. Claro. Entonces, claro, los cassettes sí eran portátiles, pero era otra cosa, no estaban pensados para escuchar libros. Ahora hay libros digitales porque hay muchos dispositivos electrónicos donde se pueden reproducir y hay también bases de datos, toda una serie de elementos asociados al contenido digital, y hay audiolibros porque a través de un teléfono con unos cascos vas oyendo una versión de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, mientras vas en el metro o mientras vas avanzando, o te van repitiendo pues el artículo 48 del Código Civil, que es uno de los más complicados de entender si no lo has estudiado con mucha atención. Pues ahí estamos, ¿no? O sea que al final todos los dispositivos son útiles, todas las formas de reproducción son válidas y yo creo que ninguna va a eliminar. Eso pasó cuando apareció el papel, que acabó con el papiro y acabó también con el pergamino. Pero evidentemente el papel no va a desaparecer porque además ya se utiliza papel reciclado, con lo cual el daño ecológico es muy menor a que cuando era papel sacado de la madera y evidentemente de madera de bosques que no estaban preparados para producir papel. Por tanto, lo digital está aquí, pero no es una amenaza, es una realidad a la que hay que adaptarse. Vale, bueno, pues muy bien. Entonces, eso que nos imaginábamos nosotros, no, todo el mundo tirándose de los pelos, ¿qué hacemos ahora? Nada, ¿no? De eso nada. No, lo único Pura imaginación nuestra. No es que sea una imaginación vuestra. ¿Tenéis algún fundamento para pensar que provoca alarma entre los editores? ¿Por qué? Porque la facilidad para copiar de forma ilegal el contenido digital sí ha estado presente y eso también ha provocado que en muchos casos los editores no fuéramos unos entusiastas de lo digital, no porque no creyéramos en el dispositivo y en el soporte, sino porque lo que pasaba es que en un país que tiene el dudoso récord de ser el segundo del mundo en cuanto a piratería intelectual, después de China, España es el segundo país del mundo donde más se piratean contenidos intelectuales. Vaya. Pues lo lógico es que no fuéramos unos entusiastas de algo que favorece que nuestros derechos y los de los autores se vulneren. Claro. Y por eso no ha habido mucho entusiasmo hasta ahora, pero bueno, este año con la pandemia hemos duplicado las ventas en digital, porque yo creo que también el público cada vez va tomando más conciencia y sabe que obtener de forma ilegal contenidos lo único que hace es dañar pues una transmisión del conocimiento, que es lo que representan los libros. Los libros son, desde hace miles de años, la transmisión del conocimiento de unos a otros, de una generación a otra, de padres a hijos o de abuelos a nietos. Y gracias a los libros podemos aspirar a que el mundo sea mejor, que la ciencia progrese y que vayamos avanzando en el conocimiento de todo aquello que nos rodea. Aparte también pueden ser divertidos y pueden trasladarnos a lugares y a episodios de los que ni siquiera teníamos idea de que pudieran existir. Pero lógicamente el contenido de quien lo escribe, de quien lo edita, de quien lo comercializa, eso evidentemente hay que pagarlo. Claro. Hay que pagarlo, porque si no desaparecerá. Claro. Y si desaparece eso, desaparece la cultura y la transmisión del conocimiento. Y los libros siempre han sido un objeto preciadísimo, que solo estaba en manos de unas minorías muy selectas y afortunadamente, desde que la imprenta se popularizó, pues pueden llegar cada vez más a todo el mundo. Lo que nosotros quisiéramos, los editores, los escritores, la gente que creemos en que hay que transmitir los conocimientos a través de los libros, no solo a través de los libros, pero es mi oficio y por eso lo defiendo. Sí. Pues por eso lo que queremos es que cada vez pues haya más libros y más lectores, porque eso garantizará que tengamos una sociedad mejor, con toda seguridad. Desde luego. Y por último, que teníamos reservada, Manuel y nosotros, teníamos reservada una sorpresa final para nuestros oyentes. Pues venga, adelante. Estamos muy contentos de anunciar que tenemos la suerte de que la editorial Tecnos nos va a proporcionar algún libro que no vamos a desvelar todavía cuál. Tened paciencia y seguidnos por las redes para descubrirlo para nuestros oyentes. Pues sí, yo lo que sí puedo añadir a esto que acabas de decir es que estamos encantados porque al fin y al cabo regalar libros
es un placer tan grande como comprarlos. pero os voy a sugerir una cosa, que de cara a la campaña de Navidad, a los Reyes y a todas estas cosas, comprar un libro está muy bien. Pero comprar un libro para regalar es el doble de bueno, ¿eh? Es el doble de bueno. Porque vale. La gente, si aciertas con el libro, le provocas una satisfacción tan grande a quien se lo regalas, que la verdad es que luego a ti te compensa muchísimo el dinero que gastas. Porque la gente disfruta mucho con la lectura del libro o lo aprovecha, pues, tira encima para preparar las oposiciones, todo esto de lo que estamos hablando. Sí. Y evidentemente es algo útil. Para divertirse y para estudiar es útil un libro, siempre es útil. Siempre es útil. Desde luego, pues ahí lo dejamos a nuestros oyentes que nos sigan si quieren saber, tanto a la Editorial Tecnos como a nosotros a través del Twitter, si quieren saber cuáles van a ser esos manuales o esos temarios que vamos a ir lanzando con motivo de la Navidad para que todos los opositores tengan acceso a estos manuales, estos temarios de la Editorial Tecnos. Manuel González Moreno, el mismísimo director de la Editorial Tecnos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, ha sido un placer. Estoy encantado de estar con vosotros esta tarde. Y nosotros igualmente por todo lo que nos has aportado, toda la curiosidad que teníamos sobre la editorial, por qué hacía una cosa, por qué hacía la otra, también el habernos acercado a Martina, que es un personaje que nos encanta, y sobre todo, estos regalos que van a tener muchos opositores esta Navidad. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, encantado de colaborar con vosotros. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, adiós, un abrazo. Y culminamos este programa número 18 desvelando en qué consiste nuestro nuevo sorteo. Bueno, más bien nuestro primer sorteo. Ella está. Sorteamos un ejemplar de la Consti versión Martina, la edición más bella del reino. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para conseguirla? En primer lugar, seguirnos a nuestro Twitter, la radio del opositor, que se llama @radioopositor. Y en segundo lugar, responder a la pregunta que haremos por Twitter. Ella está. El ganador del sorteo lo anunciaremos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos una nueva edición de la radio del opositor. Muchas gracias a aquellos que han participado, en especial muchas gracias a la Editorial Tecnos. También a ti por seguirnos. Y a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.